que va a ser el 2 de abril, una fecha, como yo decía, muy conmemorativa para todos los argentinos. ¿Y quién mejor que vos para contarnos acerca de esta experiencia? ¿Me podés escuchar? Hola. Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí, de lejos. Ok, bueno. A ver, no, decía que estamos por conmemorar el 2 de abril, ahora fecha muy importante para todos los argentinos. Y bueno, nos gustaría que vos nos cuentes con tu papel, tu presentación, tu performance, digamos, que tuviste ayudando en ese tiempo tan importante para todos los argentinos y que vamos a conmemorar el 2 de abril. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es ingeniero Alberto Rafuri. Sí. Yo fui a Vialidad, fui a Malvinas, voluntario por Vialidad Nacional. Y Ujú. a su vez, junto con otros cuatro compañeros, fuimos convocados bajo bandera, bajo jurisdicción militar y adscritos a la compañía de ingenieros de combate 601. Eh, la intención original era de que los civiles que íbamos a estar en Malvinas, casi todos funcionarios, así como estaba gente de Encotel, Entel, Sí. Radio Nacional, Canal 7, los capellanes de la Fuerza Armada son personal civil, periodistas, eh, médicos, hubo médicos civiles que, por ejemplo, pueden atender las necesidades mínimas del hospital civil, que Sí. está también cerca del hospital militar, a cargo ese de Mayor Ceballos. Así que, bueno, fuimos un grupo de grandes civiles, unos casi 100 civiles que estuvimos en tierra, el grupo de los FENIS, que eran el grupo de los pilotos civiles, que intervienen en la jeta, más los mercantes, de los buques pesqueros, de los buques petroleros, buques que daban combustible a la nave de nuestra armada. Pasamos un poco más del millar de personal civil que fuimos considerados veteranos de guerra. Me imagino, es una experiencia muy fuerte, todo lo que habrás vivido ahí, esto es algo que es imposible olvidar, ¿no? Así es, yo estuve poco más de 2 meses en las islas. Yo llegué el 12 de abril a las 7 de la mañana, 7 y 10 de la mañana, y salí de Puerto Argentino el 16 de junio, 2 días después del alto el fuego, junto con Hugo Alberto Caballero, que era el director de Encotel. Teóricamente fuimos los últimos 2 funcionarios en dejar las islas, junto con 4 capellanes, los muchachos de Telam, Eduardo Rotondo, todos en ese último viaje, ese viaje del Irizar, que salió el 16 y el 19 de la mañana nos dejó en Comodoro Rivadavia. Alberto, esta es una pregunta que no quiero dejar de hacerte, por lo cual es mi programa, así que te lo voy a hacer. Se habla mucho de lo mal, ¿cómo sería? Lo mal preparado que estaban nuestros soldados en materia de instrumentos, en materia de armas, en materia incluso de no comían bien, dicen. ¿Es verdad esto? Son muchas cosas para comentar y en poco tiempo. El tema es que originalmente la idea era tocar, limpiar y volver, es decir, lo que se hizo el 2 de abril. La mayoría de los que fueron el 2 de abril a la noche ya estaban cenando en su casa. Iba a quedar una guarnición tipo policía militar para mantener el orden, y los civiles todos habíamos recibido instrucciones de brindar a los Kelper todo aquello de lo que adolecían o había sido destruido. Acá era de lo que adolecían. Correo era casi nulo o paupérrimo, porque ellos dependían de cuando viniera un barco de Inglaterra, y bueno, aprovechaban ahí el que venía y traía cosas, cargar una saca de correo, ir a Inglaterra, y de ahí el circuito normal de cualquier país civilizado de cómo recibir y distribuir la correspondencia. Radio no había, solo de escuchar la BBC por onda corta. Televisión no había. Tenían unos televisores que era para andar con casetera y cosas viejas, películas viejas.
no había diario local, no había teléfonos, no había forma de... Dice, bueno, quiero hablar a Córdoba, quiero hablar a España, no. Todo era un sistema como era antiguamente acá, tipo Radio Pacheco, tenías que anotarte, pedir un turno y hablar, y era el sistema que todo el mundo te escuchaba, porque era el sistema este de apretar cambio y fuera o lo que fuera. Así, adolecían de todo. El primer servicio que empezó a trabajar en Malvinas fue el correo. Sí. Creo que ya el mismo 2 de abril ya empezó a trabajar, así que los primeros días llegaron a haber hasta 54 vuelos por día en el aeroparque de Puerto Argentino. Y al principio los aviones venían con soldados, con víveres, con todo, y volvían casi vacíos, así que correo al principio fue casi exclusivamente de los Kelper, y al haber tanto movimiento, eso hizo de que los Kelper veían que se cumplían los plazos, que en una semana, 10 días, podía la carta ir y volverles ya la respuesta, cosa que antes le llevaba no menos 6 meses, 9 meses, para tener, por ejemplo, que sea la respuesta de alguien conocido que estaba en Australia, por ejemplo. Y acá eso hizo muy buena, digamos, propaganda para nosotros, cuando vimos que en muy poco tiempo ellos podían tener respuestas, noticias de sus parientes o lo que sea. Así que el correo fue el primer ente, o yo diría el único, que empezó a trabajar junto con los Kelper. Sí. Radio Nacional, lo mismo. Hace 40 años se usaba en Radio Nacional, en los lugares alejados del país, en la parte continental, no se trabajaba las 24 horas del día, y casi la mitad del tiempo era pasar informes de la población. Hay que ver que antes no había los teléfonos, los sistemas que había hoy en día. Entonces, a través de la radio la gente la ponía y se enteraba, que fulano de tal, la señora tuvo familia, que fue una nena, pesó tanto y esto. O alguien que encargaba y dice, si lo ven a Mengano, si está por Río Grande, si me puede comprar, que sea un burro de arranque para la camioneta que tengo. Y bueno, entonces eran todas noticias que se transmitían de esa forma. En Malvinas se usaba mucho. Pensemos que casi toda la población tenía una residencia, digamos, fija en el pueblo, en Puerto Argentino, y muchos tenían su trabajo o su estancia en el interior. Así que la forma de poder solicitar lo que necesitaban lo pedían por Radio Nacional. Ellos a su vez disponían de un avión chiquito, creo que máximo 4 personas, que era el avión tipo de correo para evacuaciones, y cuando iba a ciertos aeródromos, digamos, a distancias, se aprovechaba ese viaje y dice, bueno, cuando venga el avión pedimos los elementos que fueran necesarios. Eso se siguió manteniendo con LRA-60, Radio Nacional y a Malvinas, con Norman Powell, que transmitía en inglés y en castellano. Así también, cuando empezó a trabajar Canal 7, sí, para eso fue un boom, porque primero ver algo en vivo, algo que estaba ocurriendo en el momento, sea acá en Argentina o del mundo, ver un noticiero al momento de lo que estaba ocurriendo. También, por ejemplo, gracias al padre Fray Santore, uno de los capellanes nuestros, sí, él empezó a editar la Gaceta Argentina, único diario impreso en Malvinas, y parte en castellano, parte en inglés. Se llegaron a editar 12 números. Eso directamente en una rota bien con ínfima. Era viejo en su momento, así que hoy en día era algo histórico. Con respecto al hambre que se pasó, pensemos que la idea no era llegar y quedarse. Argentina, yo considero como que lamentablemente pisó el palito de que nos puso Inglaterra para que fuéramos a la guerra, y ellos sabían que no íbamos a poder. Por eso la mayor parte no fue como mismo mi compañía, es decir, las cocinas, todo eso llegó más tarde. No teníamos un equipo de invierno como tenía los batallones de infantería de marina, que estaban muy bien equipados,
sobre todo el batallón 5 de infantería, porque tenía de Río Grande, sabían lo que era el frío. Sí. Y bueno, el tema, al establecerse eh, el círculo, digamos, de las 200 millas establecido por los británicos, ya los barcos ya no podían acceder, se hacía dificultoso el abastecimiento y bueno, faltaron vehículos, suficiente cantidad de vehículos terrestres para poder llegar a los distintos puestos, digamos, de combate. Es decir, más que todo al principio eran los puestos de vigía y no era que estaba toda una sección completa en determinado lado. Todo eso estaba muy diseminado y era difícil poder llegar a todos lados en tiempo y forma. Y el otro tema es que uno no podía cocinar, sobre todo, bueno, ya estamos en pleno conflicto porque de noche se veía el fuego. Yo vi lo que era un visor nocturno y la colilla de un cigarrillo prendido era como un reflector viendo a gran distancia, se veía. Estaban los sistemas de cohete que por ejemplo buscaban el calor, así que si alguien tenía algo prendido, iba a venir el cohete directamente al lugar que vos, donde estabas cocinando. Yo tenía, por ejemplo, 2 equipos de radio y uno de los equipos de radio voló porque nos tiraron un cohete que buscaba la radiación, es decir, la emisora. Es decir, que hablando de una caja que es un poquito más grande, un equipo de radio que era un poquito más grande que una radio que va en un auto, ¿no? Una radio común, ¿eh? No estamos hablando de un artefacto tan grande. Y bueno, acá es la precisión que tenían ya en ese momento los cohetes que tiraron los británicos, que hacía casi imposible poder, el tema, por ejemplo, cocinar, y el otro, cómo llevar los abastecimientos a cada una de las posiciones. Claro. Nosotros habíamos entrado en los cerros, ubicando en la zona donde había reparo de rocas y eso, como para dar un poco cobijo del viento, del frío y de los ataques de artillería o de ataque que podía hacer la infantería enemiga, ¿no? Sí. Alberto, se habla también, mira estas preguntas que te estoy haciendo, la verdad que es la primera vez que tengo la posibilidad de hablar con alguien directamente, ¿no? Viste que siempre cuando estás en el colegio llevan a alguien, pero nunca puedes hacerle las preguntas. Digo, mira, hoy después de grande me toca poder charlar con vos y hacerte esta pregunta como si estuviéramos hablando entre los dos, sin importar que hay mucha gente que nos está escuchando. Pero la pregunta es, la gente donaba en ese tiempo, Manu, vos te debes acordar, no sé, no, bueno, no naciste todavía, pero bueno, mi mamá me cuenta, por ejemplo, que... Lamentablemente, sí, la mayor parte de las donaciones eso se quedó en el continente. Por ejemplo, yo tengo un montón de cartas, tengo la suerte de ser uno de los veteranos que más cartas he recibido, porque de mi oficina me mandaban cartas ómnibus, y que en una hojita en papel que se llama avión, casi semitransparente. Sí. Me escribieron desde los dos lados y por ahí tenía 13 o 14 mensajes por hoja. Y tenía una carta que me mandaron, 11 hojas. Sí. Imagínate la cantidad de mensajes. Bueno, y mi señora, yo le había pedido, digo, si acá económicamente yo me llevé dinero para... pensé que después se iba a regularizar como cualquier otro lado, ¿no? Sí. Y la única forma era que viniera por el correo. Así que ella me mandaba gran parte del sueldo, mi padre me mató también. Bueno, esas cartas nunca llegaron porque se veían que el sobre era grueso, ese sobre nunca llegó. Y así por eso cartas tengo las 2 primeras de mi señora y después una del final cuando logró, porque por teléfono era casi imposible hablar y cuando uno hablaba por teléfono o por radio no podía dar el nombre, no podía decir que yo soy de Vialidad. Yo la única vez que hablé diciendo Vialidad Nacional fue el martes 13 de abril, sí, cuando inauguró la radio. Me acuerdo todavía las palabras diciendo central, 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 aquí 25 distritos llama. Y bueno, fue un golpe enorme para todos sentirme hablar y sentir que decían 25 distritos. Es decir, Vialidad Nacional tiene 24 distritos. sí.
el número va en función de la época de creación. El último distrito había sido creado era el de Tierra del Fuego, por eso era el distrito 24. Sí. Y bueno, todos esperando a ver si algún día podía tender la antena, una antena horizontal entre dos postes, bien orientada, conseguir energía eléctrica y de acuerdo, pues no en todos los países 220, 60 ciclos, así que tiene que buscar cómo adecuarte. Y a partir de ese momento ya me dijeron, no se puede decir ni el lugar, ni el nombre, ni la empresa, así que a partir de ahí me empecé a llamar Campamento El Ruso, hablar el ingeniero y listo, ¿no? Y nunca decir Vialidad Nacional, nada. Bueno, esa era la forma de conectarnos. Y bueno, y sí, necesidades fueron muchísimas porque al principio los civiles, yo de casualidad, yo estaba con un uniforme militar, pero me había llevado escondida un vaquero y una polera, y gracias a eso entonces podía hacer compras elementales en el West Store, que era el único supermercado del lugar. Así que ahí nos conocíamos todo lo que íbamos a comprar, porque eran los curas, los periodistas, la gente de Radio Nacional, Entel, Engotel, etcétera, los de IPF, la gente no sabe, que estaban desde el año 72, es decir, que estaban rotándose, ¿no? Desde hacía 10 años en Malvinas. Ellos atendían la planta Antares de IPF, eso se había hecho por un convenio con Inglaterra para establecer, cuando se establecieron los vuelos regulares, Sí. de la ADE a partir de mediados del 72, con primero los viejos Albatros, que eran hidroaviones, Sí. y después de que Vialidad Nacional en el 72-73 construyó la pista de Puerto Argentino, por esa idea lo que hizo es poner las placas de aluminio para hacer la carpeta de rodamiento, el suelo es malo. Sí. Entonces ya cuando empezó a operar los aviones de la ADE, primero los dos de Fokker 27, después los Fokker 28, Sí. bueno, ahí ya empezó mejor el intercambio, pero quiero decir que bueno, como que la situación siempre fue difícil. Acá estamos hablando de hambre y eso, pensemos de que lo poco que si cabe que un avión Hércules, porque después una vez que se hizo el cerco, ya los barcos no podían arrimar a Puerto Argentino, así que la única forma era abastecer por avión, y no es lo mismo abastecer con un avión que puede llevar 20 toneladas y en un barco con 4.000 toneladas de equipamiento, ¿no? Claro, totalmente. Manu, ¿vos ibas a hacer una pregunta, Alberto? Sí, perdóname la desprolijidad que estamos acá pasándonos el teléfono. Alberto, Manu Gutiérrez te saluda, un gusto. Encantado. Pregunta, recién mencionabas el tema de las carencias que tenían los kelpers en la isla. La verdad que es sorprendente la historia que contás, yo no la conocía. ¿Cómo tomaron los kelpers y las mismas autoridades británicas la hospitalidad argentina al llegar a las islas? Quizás hubiesen esperado la más agresión, no sé, o todo lo contrario. Sin embargo, por lo que vos me decís, han ofrecido comunicaciones, han ofrecido insumos. ¿Cómo fue tomado eso por esta gente? Vamos a comentar. Una cosa es la relación, a nadie le gusta que vengan militares de otro país. Pero yo el poco contacto que tuve con los kelpers, pues por mis razones de trabajo yo estaba poco, iba a la ciudad, compraba lo mínimo. Pensemos que a los 15 días de haber llegado ya no había nada, ni café marcado, ni chocolate de taza, todo se había agotado, así que yo iba después casi todos los días a comprar el máximo que me podía dar por día, por persona. Era una porción de 4 libras de harina. Eso significaría 1 kilo, 3/4 de harina, y bueno, con harina y otras cosas, tratar de ver qué hacer para comer. Mi compañía éramos más de 200, y donde estaba yo tenía una sección al lado, y bueno, al lado que yo iba, y por razón de todos los trabajos que estuve haciendo, yo estaba saltando, como se dice, de pozo en pozo, porque hacía posiciones de artillería. Pensemos toda la artillería pesada, cada vez que tiraba
se enterraba un poco por el tema del retroceso, el terreno era malo, hacía polvorines era como grandes pozos o tipo pileta, que nunca había que garantizar que no se llenara de agua, así que ese polvorín a su vez tenía que buscar un desagüe aprovechando la pendiente del terreno. El polvorín se hacía para evitar lo que se llama explosiones por simpatía, es decir, si yo explota algo a nivel de superficie, vuela todo lo que esté en una semiesfera a 360 grados para todos lados. En cambio, si está enterrado, eso sí produce una explosión, vuela para arriba y bueno, sentirás la explosión, pero no te afecta. Bueno, un montón de temas. Y el desabastecimiento, pensemos, no es lo mismo un barco, como dije, que viene con 4.000, 5.000 toneladas, que lo que pueda llegar por avión. Y el otro hecho de que no habían suficientes vehículos como para llevar todo. Aparte estamos todos muy distribuidos, no era que y acá tengo un grupo de 200 personas, de 100 personas. Hay que ver que las posiciones de avanzada, grupitos de soldados con oficial, suboficial, mimetizados y, digamos, tratados de resguardarlos a través de las piedras, de las rocas, y cubriendo el mayor espectro para evitar que si viniera el enemigo, primero detectarlos, avisar a Puerto Argentino, a la central, digamos, y dice, bueno, están viniendo grupo de infantes, o han desembarcado en San Carlos, como pasó, comunicar la navidad, y bueno, con los aviones que operaban en Malvinas, sobre todo los Pucará, que fue muy exitosa la labor de ellos, algunos aeromaquis, y bueno, el resto era esperar que vinieran los aviones del continente, que dada la gran distancia que había desde el continente a las islas y volver, era una operación de 1 minuto, 2 o 3 minutos a lo sumo, atacando a la flota o una posición y volverse, ¿no? Eso fue un gran sacrificio. Vos, hablando de la aviación, estuviste encargado de reparar la pista, ¿puede ser, en Malvinas, es correcto? No. Yo arreglé como algunos helipuertos de emergencia. Ajá. En la pista habían 2 civiles que eran padre e hijo, que eran maquinistas, y Fuerza Aérea había llevado una topadora, una motonebladora, así, y ellos con eso reparaban la pista. Comento que la pista, el gran ataque que hubo el martes 1 de mayo a las 4:40 de la mañana, ahí nos dimos cuenta lo que es la guerra, lo que son explosiones verdaderas. El ataque, a pesar que fue bastante intensivo con bombas de alto poder, fue hecho desde gran altura, en forma sesgada sobre la pista, pero ninguna bomba dañó la pista. La pista estuvo operable hasta el 14 de junio. Cosa que también se hacía con ese equipo, argucia criolla, era mimetizar como que habían hecho, es decir, se desparramaba tierra, se la dejaba suelta en forma de círculo en la pista, cerca de la pista. Entonces, cuando sacaban fotografía aérea, sea con aviones o por satélite, mirá, hicimos un buraco en la pista. Y no, claro. Es decir, que cuando venía el Hércules, corrían la tierra un rato, aterrizaba el Hércules, daba la vuelta, sin parar motores, sin parar. Ha llegado el caso que tiraron la carga en movimiento y volver a despegar. Claro, era muy limitado el tiempo para ir y volver. Una situación más caótica, pero el avión venía, descargaba y ya al mismo tiempo estaban cargando personal herido que había sido atendido en el hospital militar ahí de Puerto Argentino, y bueno, y lo que era necesario su evacuación para mejor atención, se lo cargaba rápidamente en el Hércules, que no paraba las máquinas y volvía a despegar, y bueno, se volvía a mimetizar la pista, así que claro. ¿Y qué hago? Cosas argucias criollas hubo varias. Hubo una que con caños se hicieron como en posición de tiro de cañones,
y solo uno o dos cañones había, y bueno, los cañones disparaban una tanda, corrían de posición Claro. y volvían a tirar otra, así que desde los buques tiraban, y después estos siguen tirando, y ahí veo los cañones, y siguen tirando, todavía no, y bueno, argucias criollas. Ante la falta de recursos, recurrían al ingenio, ¿no? Ingenio criollo. Y sí, hubo muchas de esas cosas. Por ejemplo, el tema de la aviación civil nuestra tuvo un papel preponderante porque nuestros aviones civiles tenían radares. Y los aviones militares tienen otro tipo, en su momento, bueno, ya eran viejos los aviones, no tenían el sistema de radarización moderno que tenemos actualmente los aviones civiles, y además es otro tipo de uso, es decir, ellos tienen más para el que se ataque a otro avión, etcétera. Así que bueno, en conclusión, cuando había que ir a un punto específico en la isla, adelante nuestro iba un avión civil, un Learjet, por ejemplo, y una vez que el piloto del avión nuestro detectaba que había sido pinchado, es decir, había sido captado por el radar inglés, le decía a los otros aviones que lo seguían, bueno, ya fui pinchado, ya tienen el rumbo, sigan, y ese avión pegaba la vuelta y seguían los aviones de combate a su destino. Claro. Los aviones civiles, comento, también hicieron lo que llaman tarea de diversión, yo diría de distracción. Es decir, mandaban, por ejemplo, ha pasado que un avión tanque, es decir, tanquero para recargar combustible, un Hércules, y atrás iban pegados dos Learjet haciendo figura que eran dos casas cargando combustible. Qué sé yo, en los portaaviones veían y dice, hay un avión tanquero dando combustible a dos aviones de combate, biturbina, etcétera, etcétera. Y bueno, obligados a mandar una PAC. Una PAC es una sección de 2 o 4 aviones para ir a buscar al enemigo. Y cuando era ya detectado por el radar nuestro, los nuestros daban la vuelta y se volvían. Y no daba tiempo que los aviones ingleses llegaran. Mientras tanto, la fuerza verdadera atacaba por otro lado. Y eso se hizo bastante. Claro. Así que bueno, y todo eso son cosas que nunca se hizo en el mundo. Claro. Vos sabés que ellos le tenían bastante miedo o respeto a la aviación argentina, porque bueno, es sabido que los aviones de combate argentinos volaban casi al ras del agua y no podían ser interceptados por los radares. ¿Es así? Así es, eso yo lo he visto, por ejemplo, en la radar de Puerto Argentino, está grabado por Eduardo Rotondo, dura como 10 minutos. Los pucará que uno los ve volar a ras del agua, digo, ¿pero qué están haciendo estos pucará? Claro. ¿Por qué vuelan tan bajo? Pero que del otro lado de la rada estaban los ingleses, entonces, al volar tan bajo, escapan de los radares. Y a su vez, ¿qué hacían? Porque yo veía que iban para un sentido, el otro, como que el otro que volvía, y hacer lo que yo diría como una calecita, es decir, se metían por los valles entre los morros, una vez que ya sabían dónde estaba el enemigo, entonces siempre atacaban por distintos lados y a ras del suelo, es decir que cuando el enemigo veía el avión ya era tarde. Claro, y el claro. avión, una vez que aparecía, venía disparando. Claro. ¿Y qué hacía el enemigo? Y me resguardo. Claro. Hacía un tiro, pero sin suficiente puntería, y bueno, eso fue muy, muy efectivo. Pensemos que la ventaja del Pucará con respecto a aviones de reacción como el clásico A-10 americano, que es un avión de apoyo a la infantería, pero al ser la turbina es muy rápido. En cambio, el Pucará podía venir despacio, observaba y ahí sí disparaba. Y podía corregir el rumbo de la marcha para poder atacar mejor al enemigo. En la segunda pasada ya sabía dónde estaba el enemigo, no se podía correr tan rápido, a su vez le pasaba la información a los otros compañeros que venían atacando. Claro, Así que muchas tácticas que aplicamos nosotros fueron y son respetadas hoy en día en el mundo. Claro.
Bueno, realmente son historias muy impresionantes, muy conmovedoras las que contás. Nos quedaríamos hablando horas con vos, Alberto, con todas estas anécdotas, experiencias que tenés, son muy interesantes. Pero bueno, ahora ya tenemos que ir cerrando y te quería agradecer por la comunicación y por estas cosas que nos has contado. Es un placer hablar con vos y bueno, realmente felicitarte, felicitar a todos los que participaron en este conflicto, que han sido verdaderos héroes con estas, qué sé yo, carencias quizás que ha habido y sin embargo cómo se las han ingeniado para llevar adelante un conflicto con una potencia militar tan importante como ha sido Gran Bretaña, ¿no? No solo Gran Bretaña, sino toda la OTAN. Y si Argentina luchó sola. El único apoyo que tuvimos y no lo aceptamos fue el de Perú con los aviones y el de Bolivia con los 5.000 paracaidistas voluntarios que se ofrecieron a combatir en defensa nuestra, en apoyo de Argentina. Claro. Y bueno, hay que ver que Estados Unidos le pasó la información de los satélites, Sí. un país hermano vecino nuestro, También. que le pasaba toda la información. De eso soy fe porque fui testigo, escuchar lo que pasaban por mi radio. Yo tenía 2 canales y 2 equipos de radio, así que escuchaba lo que hacían ellos, ¿no? Sí, lo sabemos. Así que, y te digo algo para finalizar, algo muy destacable que se lo comento a la audiencia. en pocas palabras, cuando decimos malvinizar es luchar por todos nuestros principios, luchar por la soberanía, por la patria. Tenemos muchos lugares aislados en nuestro país que hay mucho por hacer. Yo soy un defensor de nuestra Patagonia también, pero digamos, aprendamos un poco más de nuestra patria, de cuáles son las necesidades de nuestros hermanos, sobre todo los que están más aislados. Y el caso de Malvinas, no las olvidemos y un viva la patria para todos. Así es, viva la patria y que bueno, que esto quede en la memoria de todos. Ojalá algún día se haga justicia con esta situación triste, ¿no? Así que bueno, te agradecemos, Alberto, la comunicación y bueno, será un gusto tenerte nuevamente en algún momento para que sigamos hablando de todas tus experiencias, tus historias, ¿eh? Muy bien, adelante y los felicito por el programa. Muchas gracias. Y gracias a todos por escuchar. Felicitaciones para vos. Adiós.